Buenas tardes, profesor, compañeros. En esta ocasión vamos a presentarles nuestros trabajos de responsabilidad social, nuestra investigación formativa a cargo de los alumnos de quinto año B del curso Modelamiento para Economistas Matemáticas, a cargo de nuestro profesor eh, Fernando Chumel. A continuación voy a presentar al primer grupo, que está conformado por los integrantes Arti Cruz, Giancarlos, Aike Ayas Edison Eric, Goya Álvaro César, García Salazar Román André, Pinto Quispe, Ditzi Lema, Pinto Quispe, Yamilet Zulema, Quispe Bendaño, Brian Eduardo, Ramírez Cari, Luis Gustavo, Veloz Chambi, Lucía Han, con el tema Equilibrio General, Dinámico y Estocástico. En el siguiente trabajo correspondiente para la asignatura de modelamiento matemático, tiene como tema equilibrio general dinámico y estocástico. El paper que estamos analizando, estudiando, es el impacto macroeconómico del COVID-19 en Puerto Rico, el cual tiene un enfoque de equilibrio general dinámico y estocástico. Bueno, este paper busca analizar y complementar un paper que ya se ha realizado antes, el cual ha sido seleccionado con mucha cautela y sobre todo en base a intereses académicos del curso Modelamiento Matemático. Bueno, este artículo fue desarrollado en el 2020 por Rodríguez y Alemar. Por un lado, analiza los modelos de equilibrio general dinámico y estocástico que constituyen una herramienta que permiten estudiar y explicar los ciclos de las principales variables macroeconómicas en una economía. Tenemos que tocar como primer punto el impacto macroeconómico general. Tienen tres impactos, pero principalmente dos. El primero es el del choque médico, el segundo es el impacto de las medidas de contener al virus y el otro es el impacto psicológico que va a afectar a las decisiones de consumo. Bueno, en primer lugar, con respecto al choque médico, aquellas personas infectadas con la enfermedad de COVID-19 van a requerir, en más casos del usual, una hospitalización. Para que se trate la misma, obviamente. Y a la vez, estas tienden a complicarse más, y más aún cuando se recomienda que aquellos que se recuperen permanezcan en aislamiento por un tiempo antes de reintegrarse nuevamente a sus actividades laborales. Quiere decir que esta extensión del tiempo en el que el individuo no estará contribuyendo en la producción agregada va a implicar que los efectos sobre la economía del choque médico que presenta la propagación del virus tendrá una mayor persistencia mayor del tiempo, lo que va a generar que la economía va a tardar más en regresar a su nivel potencial luego de este evento. En segundo lugar, con respecto al choque, va a ocurrir un choque significativo por parte de la demanda, generando que los individuos sean más cautelosos a la hora de consumir. Esto se da en que en la medida en lo que los individuos reciban información sobre cuán peligroso va a ser el virus y su facilidad de contagio. En general, los individuos van a posponer las decisiones de consumo de bienes no relacionados con el cuidado médico ni los artículos relacionados de primera necesidad. Quiere decir que aumenta el consumo de bienes de cuidado médico y de primera necesidad en el presente. Bueno, también las medidas nacionales de toque de queda, cuarentena, resultan en gran proporción reducción en la demanda agregada, además, ¿no?, un sector muy afectado del turismo, una baja en el consumo de los servicios educativos, además del consumo de entretenimiento. Entonces, como podemos ver, hay tres tipos que van a afectar, van a impactar de manera general a la macroeconomía. Para este caso, en el paper se analiza más el Producto Nacional Bruto de manera global en este periodo de pandemia. Bueno, ahora tenemos los costos indirectos e impacto macroeconómico de la propagación de enfermedades. Bueno, Torok analiza que es común de distinguir dos tipos de costos que surgen a raíz de la propagación de una enfermedad, los cuales son los costos directos, que están netamente relacionados con los gastos de individuos y del gobierno, utilizando ahorros o por vía de seguros médicos privados. Bueno, estos costos por parte de los individuos o del gobierno. Y en lo que se enfoca el trabajo son los costos indirectos. Y los costos indirectos tenemos cinco: el ausentismo, el presentismo, dentro de ellos también costos indirectos a raíz de la posible incapacidad de reincorporarse, los costos indirectos persistentes en el tiempo, el cual se da cuando el individuo va a morir por la enfermedad en una edad productiva, además de los individuos saludables que van a dejar de trabajar por ser más cautelosos, por cuidar a sus familiares enfermos y además para evitar el contagio de esta enfermedad.
Bueno, ahora pasamos a explicar el modelo. Como ya mencioné, se utiliza un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico. Bueno, una versión de los modelos de ciclos económicos reales. Tenemos a los agentes, en este caso a las familias y las empresas. Los autores consideran que las familias resuelven un problema de optimización intertemporal y escogen una combinación de consumo y ocio que maximice que maximice su utilidad a lo largo de sus vidas. Y las empresas se dividen en dos sectores, uno de los bienes intermedios y otro de los bienes finales. Las empresas que operan en el sector de bienes intermedios operan en competencia monopolística, producen bienes heterogéneos y tienen cierto poder para poder fijar el precio por encima del costo marginal. El segundo factor, el de los bienes finales, el segundo sector, va a operar en competencia perfecta y producen bienes homogéneos. Bueno, a continuación tenemos la función de producción y algunas consideraciones que van a afectar esta función de producción sobre la salud y la propagación de las enfermedades, afectando netamente para el análisis del trabajo a la fuerza laboral. Bueno, la función de producción utilizada es la de Cobb-Douglas. Bueno, la podemos ver, la típica función de producción Cobb-Douglas como la que se ve a la mano derecha, Y sub t igual a z, por K sub t, esto elevado a la tita, N sub t elevado a la 1 menos z, ¿no? Los exponentes suman 1. Sin embargo, la que se utiliza en el trabajo es la que podemos ver en la parte inferior, en la cual se incluye el factor H sub t. Y también esta va a influir directamente a la fuerza laboral, donde Z sub t va a ser la productividad factorial total, K sub t va a ser el acervo de capital, N sub t son las horas de trabajo, T sub t es la fracción de capital en la producción. Y con respecto al COVID y a la propagación de la enfermedad, la empresa enfrenta una variación de la mano de obra efectiva, como ya mencioné, el N sub t, debido a los cambios de salud de los empleados, y la nueva función se va a expresar con incluyendo a esta H sub t, donde H sub t es la variable de la utilización de la mano de obra relacionada con la salud de la fuerza laboral. Quiere decir que una fuerza laboral, trabajadores muy saludables, implica que H sub t va a ser igual a 1. Sin embargo, en un contexto de pandemia, este H sub t se va a reducir por debajo a 1. Ahora, los escenarios en los cuales vamos a analizar en función a la propagación del virus de la población, va a ser, los autores proponen 3 escenarios, ¿no? Los cuales corresponden a choques negativos que van desde 5, 10 y 15 desviaciones estándar de la mano de obra efectiva en el periodo del brote de virus, siendo el 15% o 15 desviaciones estándar el escenario más pesimista en términos de reducción de la mano de obra asociada a la propagación del virus. Bueno, y la solución se expresa en ecuaciones de movimiento para variables endógenas a través del tiempo. Esta técnica fue utilizada con Blanchard y Kant para resolverlo numéricamente. Bueno, ahora finalmente tenemos la parte de los resultados, en el cual vamos a ver la simulación de los efectos dinámicos de la pérdida de mano de obra efectiva por la propagación del COVID-19. Bueno, en primer punto tenemos el impacto de un choque epidémico no anticipado. En la figura podemos apreciar que en el eje vertical se puede ver la respuesta del cambio porcentual a razón trimestral de la producción agregada, para este caso el PNB real. Podemos ver las líneas amarilla, roja y azul, donde la azul nos indica un choque negativo en la salud del 5%, la línea roja de 10% y, de 15, y la línea amarilla de 15%, el cual es el más pesimista. Y en los ejes horizontales vamos a ver los periodos transcurridos luego del choque inicial. Importante que el choque en la propagación del virus ocurre en el periodo 1. Entonces, el impacto académico de un choque epidémico no anticipado, en primer lugar, se puede observar que la producción agregada se contrae ante el impacto del choque epidémico, lo que era de esperarse. Luego de la propagación del virus se observa que la producción agregada se recupera al cabo de un periodo, aunque esta recuperación no compensa la contracción inicial provocada por el choque epidémico en el periodo anterior, y la economía permanece aún por debajo de su tendencia a largo plazo. Esto implica que el efecto del choque epidémico no se va a disipar a largo plazo, aunque luego de 3 periodos el crecimiento de la producción agregada va a retornar a su valor promedio. Bueno, en particular el coeficiente de producción agregado asociado a este choque epidémico en la presentación del modelo en forma reducida es de 0,36, implica que por cada 1% de reducción de mano de obra efectiva de manera inesperada por la pandemia, en un periodo particular, la producción agregada se va a contraer aproximadamente 0,36 puntos porcentuales, ¿no? Como impacto. De la misma manera, de un 5% hasta, un choque puede llegar a una reducción de la mano de 1,8 puntos porcentuales. En tal sentido, bajo este escenario de no persistencia del virus, un impacto permanente fluctúa entre un 2% en el caso de choques de 5 desviaciones estándar hasta un 6% en el escenario más pesimista de un choque de 15 desviaciones estándar. Ahora vamos a pasar a el impacto de un choque epidémico cuando se tiene un periodo de anticipación.
Cuando se trata de un choque de 5 divisiones estándar, la línea azul, se asocia una contracción de hasta 9,5 puntos porcentuales, muy cercano a 10%, y en el escenario más pesimista, una contracción anticipada de 15% en la mano de obra efectiva. La producción agregada se va a contraer 28% posterior al año de ser anticipado. Esta contracción es significativa debido a la expansión en el periodo anterior. Entonces podemos ver al inicio un periodo de expansión debido a que la gente ya sabe lo que se viene, entonces va a aumentar su consumo, va a aumentar el consumo en el periodo 1, pues se viene pues con la información que ya posee, va a aumentar el consumo en algunos bienes que son de primera necesidad. Y ya para finalizar, la simulación de los efectos dinámicos de las medidas federales de un estímulo fiscal. Bueno, se observa que la producción agregada responde de manera positiva. El multiplicador de este impacto del choque es de 0,77. Quiere decir que por cada 1% de aumento de la tasa de crecimiento de las transferencias del gobierno, la respuesta de la producción agregada en impacto aumenta en 0,77 puntos porcentuales. Sin embargo, el efecto anticipado en las transferencias es transitorio, porque al cabo de 3 periodos la respuesta comienza a disiparse, aunque no por completo. Bueno, va a estar por encima del 1%. Entonces, acá podemos apreciar que al inicio se ve un gran estímulo debido a que el gobierno destina transferencias, destina más gasto público en diversos servicios para poder contener el virus. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Bueno, continuamos con la exposición del grupo 2. Bueno, tengan un buen día, público en general. A continuación se va a hablar sobre un modelo de equilibrio general dinámico estocástico que lleva por el título de negociación, demanda agregada y empleo. Este análisis sobre este modelo tiene como objetivo presentar de la manera más sencilla posible para la comprensión tanto de las autoridades y el público en general. En su análisis involucra tanto los hogares, flujos de mercado laboral, consumidores, empresas, bienes finales, políticas y recursos. El contenido de esta presentación está compuesta por la explicación tanto del modelo en sí, el estado estacionario y su parametrización del modelo, los resultados y las respectivas conclusiones. Bien, dentro del modelo tenemos la heterogeneidad de los hogares y las cantidades agregadas, donde existen dos tipos de hogares: los optimizadores definidos por O y los que se rigen por la regla general definidos por R, donde el número total de hogares es Y, el consumo es CIT, el empleo es NIT y la oferta laboral es LI, donde I es O o R. Los que se rigen por la regla general utilizan plenamente su dotación de mano de obra, por lo que LR es igual a YR. Ahora, los que son optimizadores solamente utilizan una fracción de su mano de obra V, por lo que LO es igual a VYO. Gracias al modelo keynesiano, asumimos que V es igual a 1 y que la tasa de desempleo es NT igual al total de desempleados sobre la población activa. Ahora, los flujos de mercado laboral, tenemos que los hogares tienen las mismas oportunidades o probabilidades de encontrar y perder un trabajo, y que los desempleados puedan ser emparejados, comenzar un trabajo de inmediatamente, donde el emparejamiento es MT, VT son las vacantes, gamma es elasticidad y gamma M es eficiencia de adaptación. Ahora, la probabilidad de cubrir una vacante es QT y la probabilidad de encontrar un empleo es la ecuación P. Los hogares tienen una función que maximiza su utilidad intertemporal, que está asociada a una restricción asociada al empleo. Los hogares por regla general no pueden acceder al mercado financiero, por lo que su restricción presupuestaria viene dado por sus ingresos laborales más las prestaciones sociales derivadas de este. Además, tenemos que el consumo viene dado por una restricción presupuestaria determinado por la ecuación 3. Cuando hablamos de hogares que optimizan, también están sujetos a la misma regla general. Solo pueden maximizar su utilidad sujetos a sus ingresos por empleos, más las prestaciones sociales que dependen de la participación que estos tengan en el mercado. Pero además, estos pueden recurrir a comprar bonos que pagan un interés nominal cuyo valor es R. Además, ellos pueden acumular capital físico sujetos a una función de acumulación que les pone el límite para acumular. Además de ello, y con todo esto, tenemos el valor de trabajo en términos de consumo está representado por la ecuación 8. La buena empresa al por mayor. Las empresas mayoristas producen utilizando el capital y el trabajo mediante el método de Cobb-Douglas con la función de producción que es igual al capital y el trabajo en el periodo T, y la producción por hogar representado
representado de la siguiente manera, y los hogares optimizados, también representado de la siguiente manera. Negociación. Las empresas y los trabajadores participan en una negociación de Nash, el excedente, cuyo resultado es el salario. El poder de la negociación relativa de los trabajadores depende del tiempo. El salario es representado de la siguiente manera. La regla salarial también es representado de la siguiente manera. En conclusión, el salario real es un promedio ponderado entre el salario negociado de Nash y el salario del periodo anterior. Prosiguiendo, vamos a ver la empresa con bienes finales, donde observamos la ecuación, donde el bien final es expresado por hogares con YT, donde se produce en un mercado competitivo, donde cada insumo de Y y T es un bien intermedio diferenciado, y además el término que apreciamos donde está 1 sobre 1 menos μ indica el precio de la demanda de cualquier bien intermedio. Ahora también veamos las empresas intermedias. Se dice que los bienes intermedios compran bienes homogéneos de mercado y lo devuelven a etiquetar para elaborar productos diferenciados. Y estos productos diferenciados se venden en empresas de alta calidad en el mercado de competencia monopolística. Ahí observamos la ecuación. Y por último, tenemos como idea principal que las empresas fijan su precio no en el nivel óptimo actual, sino en el nivel que consideran óptimo durante la vida útil de su precio establecido. Políticas y limitación de recursos. Debido al límite inferior de la política monetaria, el tipo de interés fijado por el Banco Central es el máximo del tipo de interés determinado por una regla de Taylor y cero. La regla de Taylor fija el tipo de interés según un criterio de suavización y medidas de inflación y producción, donde θm es el parámetro que impulsa la inercia de la regla de Taylor, mientras que θp y θy son los parámetros que establecen la respuesta del tipo de interés a la inflación y la producción. La restricción de recursos viene dada por la suma de restricciones presupuestarias de ambos tipos de hogares, así como la ecuación de beneficios de las empresas. Y por último se presenta el proceso exógeno, sometido a un shock, en este caso está representado por epsilon t, que nos da igual a eta en el tiempo t, que evoluciona según el proceso autorregresivo. El equilibrio estacionario consiste en procesos para las variables de flujo, de stock, los precios, las tasas de mercado laboral, las tasas de utilidad y de descuento, dados los parámetros estructurales de mercado de trabajo, de producción, de precios, de políticas, incluyendo el proceso exógeno que satisface las condiciones de equilibrio. Punto número 4. Estado estacionario y parametrización. El estado estacionario se da cuando las variables permanecen constantes en el tiempo, es decir, no varían. Por ello es que en este modelo se calibra un estado estable de inflación 0 y el nivel de precios lo normaliza a 1. Para esto se halla lo que son los parámetros estructurales, en el cual son la proporción de consumidores optimizados, la participación de los consumidores optimizados en el mercado laboral, el factor de descuento, la tasa de depreciación del capital, el costo de ajuste de la inversión, el costo de utilización del capital. Ahora bien, también existen los parámetros de la producción y precios, que es la rigidez de precios, la tasa de reemplazo, el poder de negociación, ¿no? Que es el punto principal que se trata en este modelo. Ahora, el punto número 4, los resultados. Los resultados son muy importantes, puesto que se llega a que el modelo keynesiano estándar, en el que un poder menor de negociación aumenta el empleo. Ahora, se anula cuando se tiene en cuenta los efectos sobre la demanda de salarios. Ahora, un choque de negociación negativo induce efectos negativos en la demanda, agregada cuando se tiene en cuenta la importancia de los ingresos laborales para ciertas partes de los hogares. Y por último, se aconseja la moderación salarial en tiempos de crisis. En esta parte se presenta un análisis de sensibilidad para mostrar la importancia de los diferentes canales de transmisión en función a la calibración de la línea base. Por ejemplo, una caída del poder de negociación tiene un impacto negativo sobre el salario real. Esto conduce a una mayor caída de la demanda agregada, lo que genera que una economía entre en un proceso de recesión. Los ingresos de los trabajadores tienen una gran importancia en este modelo, ya que de esto depende el nivel de producción. Por otro lado, la velocidad en la que se recupera la economía se ve influenciado por la tasa de interés, ya que esta variable es considerada para tomar las decisiones de inversión.
Por consiguiente, la política monetaria es determinante para cortar las recesiones. Ahora, para comentar sobre el salario mínimo, en el modelo neo-keynesiano estándar es considerado como un obstáculo, ya que influye a la baja de los salarios de los trabajadores, mientras que en el modelo actual el salario mínimo establece un nivel más bajo para el ingreso laboral. La evidencia empírica demuestra que un salario mínimo en una crisis económica reduce el tamaño de la recesión y también la caída del salario real. Bueno, entre las conclusiones tenemos que el modelo presenta que ante una caída del poder de negociación de los trabajadores conduce a menor nivel de empleo y producción. También la obtención de un salario mínimo, la caída del poder de negociación reduce la caída de la producción y del empleo. También los empleados ante una caída del poder de negociación deben tener acceso a mercados financieros mediante un préstamo, ¿no? En un escenario donde la economía es abierta, que es mayormente común en la actualidad, cuando se presenta que el salario es decreciente, provoca una demanda aún mayor de las exportaciones. Esto también depende del tipo de cambio, ¿no?, de dicho país. Ello afecta al país vecino, al cual se empobrece y aumenta el desempleo, ¿no?, dicho país extranjero. Bueno, agradecemos por su atención. Espero que la información expuesta les ayude a comprender un poco más sobre el funcionamiento de la economía. Bien, continuamos con la exposición del grupo 3, el tema una representación gráfica de un modelo de CG estimado, a cargo de los integrantes Centeno Huanca Juan Carlos, Flores Yaulín Elisa Brini, Jara Loaiza Paula Jessica, Tana Flores Lima Judith, Lazarte Corte Williams, Livandro Cadena Liliana Nicole, Uma Quispe Franco y mi persona Valeria Rivera Platea. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Liliana Nicole Ivandro Cadena. Mi grupo y yo hemos elegido el artículo Una representación gráfica de un modelo de CG estimada. Siguiente diapositiva, por favor. Para iniciar, se desarrollará a lo largo del paper el modelo neo-keynesiano como una curva de demanda agregada y una curva de oferta agregada, relacionando la inflación con el crecimiento de la producción. La representación gráfica muestra cómo los choques estructurales mueven la oferta y la demanda agregada simultáneamente. Estimamos, por ende, la representación gráfica deja en claro que con los agentes prospectivos ante cualquier impacto, ya sea un shock financiero o un choque de la demanda, desplaza tanto la demanda agregada como las curvas de oferta agregada a través de su impacto en las expectativas. Por ende, estimamos las curvas de con datos de Estados Unidos de 1948 a 2010 y estudiamos dos recesiones, que es la recesión del 2001 y la gran recesión de 2008 a 2009. La gran recesión se explica por un colapso de la demanda agregada, impulsada por preferencias adversas y choques tecnológicos permanentes y expectativas de baja inflación. Ahora le doy el pase a mi siguiente compañero. Sí. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Carlos Centeno Huanca y yo les voy a explicar un poco de la representación gráfica y el modelo que vamos a usar. Este modelo del keynesianismo que vamos a usar, vamos a encontrar 8 ecuaciones linealizadas que caracterizan la economía de equilibrio. Específicamente estas 8 ecuaciones ya las hemos ido viendo en clases con el profesor y exactamente trata de que la ecuación 1 se deriva de la ecuación de Euler, del hogar representativo, que relaciona la brecha de producción negativa con la tasa de interés real. Asimismo, la ecuación 2 representa la curva de Philip de la economía, que relaciona positivamente la inflación con la brecha del producto. El parámetro PHISI disminuye el costo de producción que enfrentan las empresas productoras de bienes intermedios cuando cambian los precios. Además, se tiene que la regla de Taylor de política monetaria viene dada por la ecuación 3 con el Banco Central ajustando las tasas nominales en respuesta a la inflación, el crecimiento del producto y la brecha del producto. En la ecuación 4 podemos encontrar lo que es la brecha del producto, que refleja los choques de preferencias que mueven el nivel sin tendencia del producto eficiente en relación con el producto real sin tendencia. La ecuación 5 definiría el crecimiento de la producción, mientras que las ecuaciones 6, 7 y 8 definen los procesos exógenos. A continuación le paso el pase a mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Flores Yauli. Las ecuaciones del modelo pueden manipularse para formar esquemas de oferta y demanda agregada que se relaciona con la inflación y con el crecimiento de la producción. Tenemos la ecuación 9 que expresa la inflación como función lineal del crecimiento de producción.
También tenemos de tener en cuenta las intersecciones de las variables en el tiempo, que es cero cuando la economía se encuentra en una senda de crecimiento equilibrado y también cuando la pendiente de la curva depende del grado de rigidez de los precios nominales. Por consiguiente, tenemos la ecuación número 10, que depende de los parámetros de de las reglas políticas y que da una mayor respuesta a las desviaciones de la inflación de la meta. Y tenemos la ecuación número 11, que se puede decir que la economía describe el espacio del crecimiento del producto de inflación y la intersección de la curva de oferta agregada de la ecuación número 9 y de la curva de demanda agregada. Le paso a mi compañero. Sí, gracias. Mi nombre es William Lazarte. Continuando sobre la evolución de la economía puede describirse mediante la intersección de las curvas de oferta y demanda agregadas. Como vemos en el gráfico, la curva de demanda y oferta agregada. También podemos decir que un shock puede variar la intersección de estas curvas y con el tiempo se mueven a su estado estacionario. Para demostrar esto, reemplazamos los valores de la tabla 1 calibrando beta, psi y omega en la ecuación número 11 y obtenemos esta expresión matricial. En la siguiente figura tenemos que la gráfica y de su dinámica luego de un shock de política monetaria en el espacio de crecimiento del producto de inflación. Vemos también las curvas de demanda y oferta agregada, que sería en el caso de un shock para política monetaria para el periodo 1 y para el periodo 5. Y vemos también la contracción de la demanda agregada y la expansión de la oferta agregada que se da en un shock de política monetaria. Le doy el pase a mi compañera. Mi nombre es Paola Jessica Vivian Jara Loaiza y voy a pasar a exponer un poco más sobre lo que es el límite inferior cero. Primero tenemos que analizar la regla de Taylor, que son las ecuaciones que podemos observar. Esto nos va a servir para ver que la curva de demanda agregada se vuelve vertical en las regiones donde el límite inferior es cero. En la anterior diapositiva hemos podido observar que nuestro n cuando llega a 0.08 es donde más se acerca a cero y es por eso que nuestras curvas de la demanda se vuelven vertical. ¿Qué pasa con la curva agregada vertical? Dice que el Banco Central no puede diseñar una expansión de producción bajando la tasa de interés nominal, por lo que en el tiempo el crecimiento estará determinado únicamente en el shock estructural y las expectativas, lo que iba explicando mi compañero. Un choque dado afecta la inflación y el crecimiento del producto de manera diferente dependiendo del equilibrio que se encuentra en el límite inferior inclinado. Es decir, este límite es inferior distinto de cero. Siguiente diapositiva. Buenas tardes, mi nombre es Vilma Judith Ana Flores y voy a continuar con las dos recesiones. Se estima el modelo con datos de Estados Unidos de 1948 a 2010 para analizar el comportamiento de la demanda agregada y la oferta agregada durante este periodo que compone la Gran Recesión. Las series que vamos a observar son la tasa de crecimiento del PIB per cápita, la inflación del deflactor del PBI, la tasa de bonos del tesoro a 3 meses. En la figura se puede ver el alcance de las fuerzas recesivas en la economía estadounidense a finales de 2008. Por lo tanto, observamos que la inflación y el crecimiento de la producción caen por debajo del estado estacionario. El cambio de la economía desde principios de 2007 hasta finales de 2008 refleja una gran disminución en la demanda agregada y un aumento en la oferta agregada. Y por último, se puede también ver que la depresión en el cuarto trimestre de 2008 se estima en que la demanda agregada se recupera por encima de su posición al estado estacionario para el cuarto trimestre del 2009, mientras que la oferta agregada se mantiene alejada del estado estacionario. El análisis gráfico destaca la importancia de sí y los datos y los puntos son fijos. Doy pase a mi compañero. Buenas tardes, Franco Puma Quispe. Continuando con la exposición. En esta tabla vemos que los diferentes valores de los parámetros cambian las pendientes de las curvas. Lejos de estar estacionarios, cuando modificamos algún valor, observamos un ligero desplazamiento en la demanda agregada. En la segunda figura, cuando calibramos igual a 0.9, también hacemos de que aumente la pendiente de la oferta. Y con esta calibración se invierte la interpretación del movimiento de la oferta agregada en el segundo trimestre a lo que sería el cuarto trimestre del 2008. Paso
Doy el pase a mi compañera. Buenas tardes, soy la alumna Caterina Valdivia Rivera y sigo con la exposición. Como punto de comparación con la gran recesión, la figura, como podemos observar, dibuja las curvas de demanda agregada y oferta agregada para el 2001 trimestre 2 y el 2001 trimestre 3, estimadas usando la calibración de Irlanda del año 2004. También se destacan las observaciones de la inflación y el crecimiento del producto entre el 2001 trimestre 1 y el 2002 trimestre 1. El movimiento de las curvas de oferta y demanda agregadas entre 2001 trimestre 2 y 2001 trimestre 3 refleja lo de la gran recesión. La demanda agregada se contrajo, mientras que la oferta agregada aumentó. Luego la demanda agregada se recuperó gradualmente. Le doy paso a mi compañero. Sí, mi nombre es Juan Carlos Centeno Huanca y por último, dando las conclusiones, resaltamos que los datos observables de la inflación y el crecimiento del producto mediante el análisis nos muestra cómo es que el modelo parametrizado se descompone a través de los movimientos de un trimestre a otro. Ya hemos visto la primera recesión y de la segunda recesión. Otro es que la curva de la oferta agregada está implícita en la curva de Phillips, que relaciona la brecha del producto con la inflación. Entonces se puede obtener fácilmente una relación entre crecimiento del producto y la inflación. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Entramos al grupo 4 con el tema Lecciones macroaspectos económicos de COVID-19, un análisis para la República Democrática del Congo, con los integrantes Alejos Cama, Railis Kevin, Chilo Soria, Jenny Mariluz, Choquepata Villanueva, Yamel, Maquera Paco, Charmel y Janet, Pau Caraimara, Sofía Ana, Quispe Cano, Karina Yasmín, Quispe, Alexandra Genoveva, Salas Talavera, Alejandra Lisset, Soto Mamani, Jocelyn Vanessa, Torres Mendoza, Karen Alexandra. La pandemia del COVID-19 ha generado una crisis global. Las medidas aplicadas como el confinamiento de la población generó la detención de todas las actividades económicas, priorizando la salud, conduciendo a una crisis económica que generó fuertes contracciones en el nivel de producción, el gasto de los hogares, la inversión empresarial y el comercio internacional. Por ello, la importancia de evaluar el impacto de las economías para el diseño de medidas que ayuden a recuperarse rápidamente. Este estudio pretende contribuir a las discusiones sobre el impacto macroeconómico del COVID-19 en la República Democrática del Congo. Lo peculiar de este estudio es que se compromete a utilizar un modelo de equilibrio general para evaluar empíricamente el impacto de la pandemia, asumiendo que emanan de una acumulación de shocks que afectan también a la población. Shock en la oferta. La expansión del COVID-19 fue evidente. Varias grandes empresas tomaron medidas como el cierre total o parcial de sus actividades, lo que produjo una reducción de la productividad y del empleo. Esta contracción se puede mitigar con tecnología, software y base de datos, pero no todas las tareas se pueden realizar de manera virtual como es el manejo de bienes y materiales. Además, la situación podría agravarse si se ven afectados los trabajadores de la salud. El shock en la demanda tiene dos efectos, uno práctico y uno psicológico. En la parte práctica, algunos consumidores se ven impedidos de acudir a las tiendas, por lo que su demanda desaparece del mercado. Y por la parte psicológica, se ha observado que los consumidores y las empresas tienden a adoptar una actitud de esperar y ver ante la incertidumbre. En este caso se utiliza un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico. En una economía abierta, los parámetros del modelo se estimaron mediante el enfoque bayesiano. El modelo consiste en una pequeña economía abierta y captura el comportamiento de los hogares, las empresas, la autoridad monetaria y la política fiscal. A nivel de comportamiento del hogar, asume la persistencia de los hábitos de consumo. Para las empresas, en cambio, se dividen según los bienes producidos a partir de fuentes nacionales. Las empresas nacionales producen una variedad de artículos para el hogar utilizando únicamente insumos y mano de obra. Por otro lado, las empresas minoristas importan productos diferenciados del resto del mundo y los venden en el mercado nacional. Junto con la aprehensión del choque COVID-19 se asume, en el marco del presente estudio, la enfermedad, las medidas para aislar ciudades y confinar poblaciones que conducen a un tipo de choque que afecta simultáneamente la oferta y la demanda agregada a través de 4 canales principales. El primero es la demanda global, que repercute en las exportaciones locales en cuanto a medidas de contención, y los precios internos y externos afectados en alza por la crisis con respecto al cierre de cadenas de producción y la escasez que crea.
El choque de COVID-19 se especifica en la siguiente ecuación, como lo ven, y al agrupar las relaciones del modelo según se describan el mercado interno y el resto del modelo. A continuación, tenemos las ecuaciones domésticas. Primero, la función de suavizado de consumo, expresado en la ecuación número 1, en donde C sub t indica el nivel de consumo de los hogares, H representa el factor de persistencia de los hábitos de consumo, I sub t indica la tasa de interés, Pi sub t más 1 expresa la inflación anticipada, sigma denota la elasticidad de sustitución intertemporal, epsilon sub g, t representa el impacto en las preferencias de los consumidores. Luego, en el punto número 2, eficiencia de mercado de bienes, expresado en la ecuación número 2, en donde Psi sub f, t denota la desviación de la ley de precios únicos y S sub t representa el término de intercambio. Luego, Y sub t y Y sub t superasterisco representa la producción nacional y mundial respectivamente. Alfa indica la participación de los bienes extranjeros en el consumo agregado. Y eta denota la elasticidad entre los bienes nacionales y extranjeros. Luego, en el punto 3, la variación del término de intercambio, expresado en la ecuación número 3, en donde Pi sub f, t indica la inflación de bienes importados y Pi sub h, t indica la inflación de bienes domésticos. En el punto 4 tenemos el tipo de cambio real expresado en la ecuación número 4. Por lo tanto, el tipo de cambio real depende de las desviaciones de la ley del precio único y de los términos de intercambio. La curva de Phillips de empresas nacionales ampliada con el canal de costos es igual a la inflación de los bienes importados en el periodo T menos la indexación de la inflación de los bienes domésticos por la inflación de los bienes domésticos en el periodo T-1 igual al factor de actualización por el valor esperado de la inflación de los bienes domésticos en el periodo T+1 menos la inflación en el periodo T más el nivel de indexación de la inflación de los productos domésticos más el choque interno de la productividad de los bienes domésticos. El segundo punto sobre el costo marginal real es igual a la elasticidad inversa de Frisch por la producción en el periodo T menos 1 más la elasticidad por el choque interno de la productividad más la elasticidad de subsistencia intertemporal por 1 menos la persistencia global de los hábitos de consumo a la menos 1 por el consumo menos la persistencia por el consumo en el periodo T-1 más VH por la tasa de interés en el periodo T. El tercer punto, la curva de Phillips del minorista ampliada con el canal de costes igual a la variación de la inflación de bienes importados igual a beta por el valor esperado de la inflación de bienes importados en el periodo T+1 menos la indexación de la inflación de bienes importados de la inflación en el periodo T más el nivel de indexación de la inflación de productos importados más el choque interno de la productividad de bienes importados. El tercer punto, la inflación igual a esta es una función de la inflación doméstica y el tipo de cambio. Condición de UIP. Esta condición de paridad de tipos de interés descubierta incluye el cambio en el tipo de cambio esperado. El incremento es sub t más 1. El cambio en el tipo de cambio de incremento es sub t y activos externos a sub t. El impacto sobre la prima de riesgo está asociado a la condición de paridad de tipos de interés, en donde se denota el cambio en el tipo de cambio nominal. Punto número 10. Vemos los que son activos externos netos. Tenemos una ecuación de A sub t, en donde los activos externos netos son una función del tipo de cambio real, S sub t, y la brecha de precios interna y externa, así como el ahorro nacional, Y sub t menos E sub t. Política monetaria, donde se establece que la política monetaria responde tanto a presiones inflacionistas como a cambios en la actividad económica. De igual forma, la curva IS, donde I representa la tasa de interés mundial, θ denota la elasticidad intertemporal de sustitución en el nivel en todo el mundo, y también se indica la inflación global esperada. Esta presentación va a tomar en cuenta esta aproximación log-lineal que en realidad se ha estado utilizando en el enfoque bayesiano para estimar los parámetros del modelo que hemos utilizado en este paper. Por otro lado, estos datos van a cubrir el periodo comprendido entre el primer trimestre del 2012 y el segundo del 2020. Las variables que ha tomado el paper son la brecha de producto, la inflación, el tipo de cambio nominal y los activos externos netos. En la tabla mostrada
se puede apreciar las siguientes medidas y modas de algunos parámetros de interés, así como sus desviaciones estándar posteriores, y se va a destacar en particular lo que sería el factor de descuento, que se postuló a priori en 0.8. Va a estar justificada en la economía por tener una alta tasa de interés de equilibrio debido a esta relación inversa entre dos parámetros, y también la persistencia de los hábitos, que sería el símbolo de H, que se va a postular a priori en 0.5. Por otro lado, la moda obtenida en este parámetro H es sensiblemente más alta, a lo cual va a reflejar una posible entrada de información proveniente de los datos observados. El grado de persistencia de los bienes nacionales e importados se sitúa en 0,81 y 0,78, bastante cercano a los valores a priori. Sin embargo, el grado de persistencia de los choques de productividad y el de la prima de riesgo se fijan en 0,67 y 0,65, a diferencia del 0,8 asumido a priori. El análisis de las funciones de respuesta al impulso proporciona información de que el choque analizado conduciría a una disminución sensorial de la brecha de producción hasta el octavo trimestre después del inicio del shock. El nivel de consumo también sufre un efecto bajista tras la crisis sanitaria hasta más de 10 trimestres tras el shock. Estos resultados, unidos a la perspectiva del FMI sobre el África subsahariana con respecto a los efectos del COVID-19. La inflación global aumenta notablemente durante los primeros 4 trimestres posteriores al inicio del shock. Esto se justifica en vista de que la pandemia ha tenido un impacto negativo tanto en la demanda como en la oferta agregada. Inicialmente la caída de la demanda fue desinflacionaria, especialmente por el descenso de los precios, y afectó principalmente a los sectores del Congo. Además, el choque del COVID-19 también afecta a lo que son los salarios reales, con efectos persistentes a largo plazo. El impacto de COVID también tiene un impacto negativo en el costo marginal real de las empresas. Esto podría explicarse por un mayor nivel de desempleo, debido al paro de operaciones de empresas en todos los sectores debido a las medidas tomadas en el marco de la lucha contra el COVID-19. Por último, tenemos las conclusiones. Como sabemos, el objetivo de este estudio es analizar el impacto del COVID-19 en la actividad económica de la República Democrática del Congo. Para dicho análisis, tanto particular por su naturaleza como por sus efectos en la economía, se utilizó un modelo de equilibrio general dinámico y estocástico. Además, se utilizaron técnicas bayesianas para estimar algunos parámetros de interés de este modelo. Se utilizaron datos trimestrales para el periodo comprendido entre el primer trimestre del 2012 y el segundo trimestre del 2020. Los resultados, como se observa en la figura número 2, indican una recesión severa después del impacto del COVID-19. Por último, la política monetaria se está relajando cada vez más después del shock. Pero la relajación por sí sola no es suficiente para amortiguar los shocks inflacionarios y la actividad económica. Además, el valor del tipo de cambio nominal continúa deteriorándose como resultado del shock y el efecto no parece disminuir en los primeros trimestres. Es por eso que la alta persistencia de los efectos adversos del choque COVID-19 revela la necesidad de reformas estructurales para asegurar la resiliencia de la economía. Continuando con el grupo 5, los participantes son Mañari Lima, Denis Pilar, Bustamante García Leticia, Coahuila Palomino, Francisco Christopher Elar, Guamaní Pumas Mayanet, Iwi Más Milagros, La Rosa Zúñiga Joaquín y Puma Sánchez. A lo largo del tiempo, el ser humano ha ido evolucionando en diferentes aspectos y la economía es uno de los campos que más se fue sofisticando. En la actualidad, contamos con diferentes maneras de predecir escenarios con los datos que tenemos a la mano y, en la macroeconomía, no existe nada mejor que los modelos DSGE. Pero, ¿realmente serán tan precisos y confiables? Para responder a este interrogante pondremos a prueba un modelo clásico DSGE y contrastaremos sus resultados con la data ya recolectada de una de las mayores potencias en el mundo, Estados Unidos. Para ser más específicos, tomaremos sus datos desde 1950 hasta el 2019. Para este trabajo consideraremos un modelo estocástico de equilibrio general con un progreso técnico aumentativo de trabajo para una economía cerrada y sin gobierno, además
No se consideró la existencia de los mercados, por lo que el supuesto del agente representativo está presente, lo que, a su vez, significa algo adicional. No existen precios de los bienes ni de los factores. El problema de horizonte finito será dado por la función, que está sujeto a las siguientes restricciones. De estas ecuaciones podemos determinar que beta es el factor de descuento, gamma la participación del consumo en la utilidad, sigma, que es mayor a 1, representa la aversión al riesgo intertemporal, alfa será la participación del factor capital en la producción, delta es la tasa de depreciación del capital y rho la persistencia del shock tecnológico. Además, el conjunto de parámetros vendrá dado por teta. A continuación procederemos a normalizar las variables como unidades de eficiencia. Con estas soluciones, además de la siguiente igualdad, el modelo original quedaría expresado así. Y estas serían sus restricciones actualizadas, donde el factor de descuento obtenido luego de normalizar el modelo será, usando la función de Lagrange, las condiciones de equilibrio del modelo y el proceso exógeno que sigue a sub t formarán un sistema dinámico no lineal con las siguientes expectativas racionales. Ahora procederemos a llevar este modelo a un estado estacionario, para después linealizarlo en condición de equilibrio. Llegados a este punto, definimos x sub t y x sub t más 1 y aplicamos la expansión de Taylor, siendo obtendremos el siguiente sistema log-lineal. Acto seguido lo escribiremos en términos matriciales, despejando en torno a las variables control para obtener la siguiente ecuación fundamental, a la cual se le aplicará la descomposición de Jordan y luego de algunas operaciones matemáticas tendremos como resultado la siguiente relación aplicando el principio de transversalidad. Con esta última y log-linealizando esta función de producción, podremos hallar la función de la política. Finalmente obtendremos el sistema que representa las funciones de política y lo denotaremos así. Con esta ecuación al fin podremos obtener las respuestas de las variables endógenas ante choques en el término de error E sub t. Y con esto pasamos a la parte de resultados. Para simular numéricamente el modelo usaremos los siguientes valores de los diferentes parámetros. También organizaremos las variables de la masa exógena a la masa endógena y las matrices vendrán dadas de la siguiente manera. Si existe una innovación tecnológica, las variables endógenas serán afectadas positivamente, como se muestra a continuación. Una vez que tenemos estos resultados, es hora de comprobar si los mismos fueron cercanos a la realidad y procederemos a usar tres métodos. El primero consistirá en comparar los momentos estadísticos del modelo con los momentos obtenidos de los datos, por lo que emplearemos el filtro Hodrick-Prescott, que propone a lambda como 1600, obteniendo así momentos estadísticos que se comparan con los datos reales, y para esto nos valdremos de la siguiente tabla. En este cuadro podemos comprobar que la desviación estándar del producto es muy similar en ambos casos, mientras que para el consumo y la inversión notamos que subestima la desviación estándar. Aunque los coeficientes de correlación del modelo sobreestiman en comparación con las correlaciones de los datos, finalmente los cocientes de persistencia del modelo están muy próximos a los datos, solo en el caso del producto y del consumo. En el caso de la inversión y las horas de trabajo son subestimados. Para el segundo método efectuamos una simulación de los ciclos económicos, para lo que construiremos la PFT mediante el residuo de Solow, y esto será posible si usamos la función de producción de Cobb-Douglas, y después de algunos cálculos algebraicos llegamos al siguiente resultado. Como podemos apreciar, por medio del modelo de ESG podemos predecir los ciclos de expansión y contracción de manera muy parecida al demostrado con la data recolectada. Como tercero y último, compararemos las funciones de impulso-respuesta del modelo con las de un modelo de vectores autorregresivos estructurales, un SVAR. Después de aplicar un modelo SVAR de orden 1 y comparándolo con el modelo de las funciones de política, obtenemos la siguiente figura.
podemos ver que la respuesta de las variables ante un choque de PTF tiene un intervalo de confianza del 95%, por lo que podemos decir que es capaz de replicarlo fidedignamente. Nuestra conclusión es que tras haber confrontado los datos obtenidos con un modelo típico de ESG, podemos ver que, en general, el modelo reproduce la dirección del movimiento de las variables clave, producto, consumo e inversión, pero en cuanto a las magnitudes se observa algunas diferencias, aunque estas no parecen ser significativas. La única que no logra emular por completo es la referente a las horas de trabajo, y esto se debe a la gran cantidad de imperfecciones que presenta el mercado, además de las observaciones perdidas y la falta de filtros que pueden ser aplicados para una mayor fidelidad, como la incorporación de los mercados formales e informales en la ecuación.